El 2 de abril de 1982 amaneció como cualquier otro día en el Atlántico Sur. El viento frío recorría las colinas de un pequeño archipiélago perdido en el océano. Las Islas Malvinas, un territorio remoto, de paisajes duros y clima implacable, estaban a punto de convertirse en el centro de una guerra que sorprendería al mundo entero. Para muchos argentinos, estas islas representaban una deuda histórica. Un territorio que, según su visión, había sido arrebatado injustamente más de un siglo atrás. Para el Reino Unido, en cambio, las islas eran un territorio bajo su soberanía, habitado por una población que se consideraba británica. Durante décadas, la disputa se mantuvo en el terreno diplomático. Discursos, reclamos y negociaciones. Pero en 1982, esa tensión histórica estalló finalmente en un conflicto armado. En cuestión de semanas, dos países separados por miles de kilómetros se enfrentarían en una guerra inesperada. Aviones de combate, barcos de guerra y miles de soldados serían enviados a uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La Guerra de Malvinas había comenzado. Y durante 74 días, el Atlántico Sur se transformaría en un escenario de combate, sacrificio y decisiones que cambiarían la historia de ambos países para siempre. Para entender por qué ocurrió esta guerra, hay que retroceder en el tiempo. Mucho antes de 1982, las Islas Malvinas ya habían sido objeto de disputa entre diferentes potencias europeas. En el siglo XVIII, franceses, españoles y británicos establecieron asentamientos en las islas en distintos momentos. Finalmente, España quedó con el control del territorio. Cuando Argentina se independizó en 1816, heredó los territorios que antes formaban parte del Virreinato del Río de la Plata, incluyendo las Malvinas. Pero en 1833, el Reino Unido envió una fuerza naval y tomó control de las islas. Desde entonces, las Malvinas permanecieron bajo administración británica. Argentina nunca dejó de reclamar su soberanía sobre el archipiélago. Durante casi 150 años, el conflicto continuó en el ámbito diplomático. Hubo discusiones en foros internacionales, resoluciones de las Naciones Unidas y múltiples intentos de negociación. Pero ninguno logró resolver definitivamente la disputa. Así, la cuestión de las Malvinas siguió latente durante generaciones, convirtiéndose en un símbolo profundamente arraigado en la historia y la identidad nacional argentina. A comienzos de la década de 1980, Argentina atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. El país estaba gobernado por una dictadura militar que enfrentaba una crisis económica profunda. La inflación crecía, el desempleo aumentaba y el descontento social comenzaba a manifestarse cada vez con más fuerza. Las protestas en las calles se multiplicaban. La junta militar, encabezada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, buscaba desesperadamente recuperar el apoyo de la población. Fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría el curso de los acontecimientos. Recuperar las Islas Malvinas. Los líderes militares argentinos creían que el Reino Unido no respondería con una guerra. Pensaban que la distancia geográfica, la situación política británica y la importancia estratégica limitada de las islas harían que Londres optara por una solución diplomática. Con esa convicción, comenzaron a planificar una operación militar para tomar control del archipiélago. Lo que parecía una acción rápida y simbólica pronto se transformaría en una guerra real. En la madrugada del 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas. La operación fue rápida y cuidadosamente planificada. Tropas anfibias, comandos y unidades del ejército avanzaron sobre los puntos estratégicos del archipiélago. Las fuerzas británicas presentes en las islas eran muy reducidas. Apenas un pequeño destacamento de Royal Marines estaba encargado de la defensa. Después de algunas horas de tensión y enfrentamientos limitados, el gobernador británico Rex Hunt se rindió. Las islas quedaron bajo control argentino. En Buenos Aires, la noticia se difundió rápidamente. Miles de personas salieron a las calles. La Plaza de Mayo se llenó de banderas y celebraciones. Para muchos argentinos, parecía que finalmente se había recuperado un territorio considerado propio durante generaciones. Pero a miles de kilómetros de distancia, en Londres, la reacción sería muy diferente.
El gobierno británico tomó una decisión inmediata. Las islas serían recuperadas. Y si era necesario, lo harían por la fuerza. La primera ministra británica Margaret Thatcher comprendió rápidamente la magnitud del desafío. Perder las Malvinas sin responder militarmente sería un golpe enorme para el prestigio internacional del Reino Unido. Por eso, en cuestión de días, el gobierno británico organizó una enorme fuerza naval para recuperar el archipiélago. Desde distintos puertos del Reino Unido comenzó a zarpar una flota impresionante. Portaaviones como el HMS Hermes y el HMS Invincible lideraban la operación. Junto a ellos partieron destructores, fragatas, submarinos y buques logísticos. En total, más de 100 barcos navegaron hacia el Atlántico Sur. A bordo viajaban cerca de 28.000 soldados británicos, incluyendo unidades de élite como los Royal Marines y los paracaidistas del ejército. La misión era extremadamente compleja. Las islas estaban a más de 12.000 kilómetros de distancia. Pero el Reino Unido estaba decidido. La guerra ya era inevitable. Mientras la flota británica avanzaba hacia el sur, Argentina comenzó a reforzar sus posiciones en las islas. Miles de soldados fueron enviados al archipiélago. Muchos de ellos eran jóvenes conscriptos, de apenas 18 o 19 años, que nunca habían imaginado que terminarían combatiendo en una guerra real. Las condiciones en las Malvinas eran extremadamente duras. El frío, el viento constante y la humedad hacían que la vida en las trincheras fuera extremadamente difícil. A pesar de estas dificultades, las fuerzas argentinas comenzaron a preparar las defensas alrededor de la capital de las islas, Puerto Argentino, conocida por los británicos como Port Stanley. Mientras tanto, en el océano, ambas fuerzas se preparaban para el inevitable enfrentamiento. El Atlántico Sur estaba a punto de convertirse en un verdadero campo de batalla. Uno de los momentos más dramáticos de la guerra ocurrió el 2 de mayo de 1982. Ese día, el submarino nuclear británico HMS Conqueror detectó al crucero argentino Ara General Belgrano navegando al sur de las islas. Tras recibir autorización, el submarino lanzó varios torpedos. 2 de ellos impactaron contra el Belgrano. El enorme crucero comenzó a hundirse rápidamente en las aguas heladas del Atlántico Sur. Murieron 323 marinos argentinos. Fue el episodio más trágico de toda la guerra. La noticia conmocionó a Argentina y cambió el curso del conflicto naval. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Solo 2 días después, Argentina respondió con uno de los ataques más impactantes del conflicto. Aviones argentinos Super Etendard, armados con misiles antibuque Exocet, detectaron al destructor británico HMS Sheffield. El misil impactó contra el barco. Una enorme explosión sacudió la nave, que comenzó a arder. El Sheffield terminó hundiéndose días después. Fue un golpe duro para la flota británica y demostró que la guerra en el Atlántico Sur sería mucho más peligrosa de lo que muchos habían imaginado. Ambos bandos comprendieron entonces que el conflicto estaba escalando rápidamente. La guerra había entrado en su fase más intensa. Uno de los aspectos más recordados de la guerra fue el coraje de los pilotos argentinos. Volaban misiones extremadamente peligrosas contra la poderosa flota británica. Muchos de ellos utilizaban aviones A-4 Skyhawk, Mirage, Dagger y Super Etendard. Para atacar los barcos británicos, debían volar a muy baja altura sobre el mar, muchas veces apenas a unos metros del agua. Esto les permitía evitar los radares enemigos. Pero también significaba que tenían solo unos segundos para lanzar sus bombas y escapar. Muchos de estos pilotos eran muy jóvenes. Y aún así enfrentaron uno de los sistemas de defensa naval más avanzados del mundo. Sus ataques lograron hundir o dañar varios buques británicos, demostrando un nivel de valentía que incluso sus adversarios reconocieron. El 21 de mayo de 1982, las fuerzas británicas iniciaron el desembarco en las islas. El lugar elegido fue una bahía conocida como San Carlos. Allí comenzó la fase terrestre de la guerra. Durante días, aviones argentinos atacaron constantemente a los barcos británicos que apoyaban el desembarco. Las explosiones sacudían el cielo mientras las defensas antiaéreas intentaban detener los ataques.
Los marinos británicos llegaron a llamar a esa zona Bomb Alley, el callejón de las bombas. A pesar de las pérdidas, los británicos lograron establecer una base sólida en la isla. Ahora debían avanzar hacia su objetivo final. La capital del archipiélago. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por combates intensos en las colinas y montañas que rodeaban Puerto Argentino. El terreno era difícil. Rocas, barro y un clima brutal complicaban cada movimiento. Las batallas por posiciones como Monte Longdon, Monte Harriet, Dos Hermanas y Monte Tumbledown fueron especialmente violentas. Soldados de ambos bandos combatieron durante horas en la oscuridad, bajo el frío extremo del invierno austral. Cada colina se convirtió en un objetivo estratégico. Cada metro de terreno costaba vidas. Finalmente, el 14 de junio de 1982, las fuerzas británicas lograron rodear la capital de las islas. La situación para las tropas argentinas se volvió insostenible. El comandante argentino en las islas, Mario Benjamín Menéndez, decidió rendirse. La guerra había terminado. Duró 74 días. El saldo fue trágico. Murieron 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Para Argentina, la derrota aceleró el fin de la dictadura militar. Para el Reino Unido, la victoria fortaleció políticamente al gobierno de Margaret Thatcher. Pero más allá de la política, la Guerra de Malvinas dejó historias humanas profundas. Historias de jóvenes soldados, de valentía, sacrificio y memoria. Una guerra breve, pero que todavía hoy sigue viva en el recuerdo de quienes la vivieron y de quienes nunca la olvidaron. Han pasado más de 40 años desde que terminó la Guerra de Malvinas. El viento sigue recorriendo esas islas del Atlántico Sur y el mar continúa golpeando sus costas frías y silenciosas. Pero para miles de familias argentinas, el tiempo nunca borró lo que ocurrió allí. Muchos de los soldados que fueron enviados a combatir eran apenas jóvenes. Tenían sueños, familias y una vida entera por delante. Algunos lograron regresar a casa, marcados para siempre por la experiencia de la guerra. Otros quedaron allí, descansando en esas tierras lejanas que hoy guardan su memoria. Para sus madres, para sus padres, para sus hijos y para sus compañeros, sus nombres nunca se olvidarán. Porque más allá de la política y de las decisiones de los gobiernos de aquel tiempo, quedaron las historias de hombres que lucharon con valentía en condiciones extremas, enfrentando el frío, el miedo y la incertidumbre. Hoy, cada aniversario, cada homenaje y cada bandera que se levanta recuerda su sacrificio. Porque para los argentinos, esas islas no son solo un territorio en el mapa. Son parte de su historia, de su identidad y de su memoria. Y mientras exista ese recuerdo, una frase seguirá resonando de generación en generación. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.